¿Cuál regla de casa odiaban de niños pero ahora entienden que tenía razón? Nada de televisión en la mesa, la cena es un momento para estar en familia y todos comemos juntos. Antes me daba un poco de envidia ver a mis amigos que podían comer en sus cuartos o a sus familias cenando frente al televisor en la sala. Pero ahora entiendo por qué es mejor así. En mi casa no hay pantallas durante la comida y todos tienen su silla asignada. Justo en esos momentos se generan las mejores conversaciones y vínculos familiares. Eso sí, me ahorro leer historias de la Biblia en la mesa, porque, mamá, eso sí era demasiado. No toques el termostato si no vas a pagar la cuenta. No manches, despertaba como a las 3 de la mañana empapada en sudor, solo para descubrir que uno de mis hijos andaba tiritando de frío. Pero en vez de cerrar la ventilación del aire o agarrar una cobija extra, se les ocurría subir la calefacción a 37 Celsius. ¿Y eso en pleno verano, te imaginas? El problema es que tengo varios hijos y saben que si todos niegan algo, mamá nunca va a saber quién fue el culpable. Hasta que por fin los agarré en plena acción haciendo esta locura y entonces admitieron la total descarada que tenían, y dejaron de hacerlo. Sí, quizá dije algunas cosas medio fuera de lugar mientras me derretía de calor a las 3 de la mañana. No me juzgues, va, ¿qué momentos no? Momentos que fueron divertidos, definitivamente divertidos. Nada de pantallas durante la comida. Cuando crecí, esto no era por los celulares o las tabletas porque ni siquiera existían todavía. Tampoco había streaming bajo demanda ni dispositivos como TiVo. Eso quería decir que no ver la televisión en la cena significaba perder el programa estelar. Y ni siquiera sabías si podrías verlo después o cuándo. En ese entonces yo odiaba lo que sentía como conversaciones obligadas solo para castigarme. Pero ahora, ya en modo papá, entiendo lo importantes que eran esos momentos. Sentarnos juntos como familia y simplemente hablar, sin distracciones. Y mis hijos me odian por eso. La verdad, me gusta que me odien, porque sé que cuando sean grandes van a valorar esos momentos. Desde que era niño, mi mamá siempre nos insistía en mantener las puertas de nuestras habitaciones abiertas mientras dormíamos por la noche. También nos decía que hiciéramos lo mismo durante el día, aunque podíamos cerrarlas si estábamos en algún momento privado o íntimo, como cambiarnos de ropa o hablar con amigos por teléfono. La razón era clara. Si alguno de nosotros enfrentaba una emergencia, los demás podrían reaccionar de inmediato si la puerta estaba abierta, pues con la puerta cerrada sería difícil percibir cualquier señal. Esta precaución le ha salvado la vida a mi mamá en varias ocasiones durante sus ataques de epilepsia. Siempre estuve alerta para acudir rápido y asegurarme de que no se hiciera daño. También fue decisiva cuando yo sufrí un episodio en el que perdió líquido rojo durante horas. Ella apareció a tiempo y me brindó ayuda. Ahora que vivo solo, mantengo la puerta abierta todo el día. Me facilita las cosas cuando me enfermo y necesito salir a la cocina rápidamente para aliviarme. Así puedo hacerlo sin ensuciar mi espacio, evitando un desastre en mi habitación. Mi papá trabajó en restaurantes toda su vida. Su regla de oro siempre fue limpia mientras trabajas. La idea era que nunca estás tan ocupado todo el tiempo como para no agarrar un trapo y limpiar tu espacio. Guardar los cuchillos o lavar un poco mientras se cocina el asado o cualquier otra cosa. Una vez le pregunté, ¿por qué no mejor limpiamos todo al final del día? Y me respondió, ¿de verdad quieres pasar horas lavando todos los platos de la noche de una sola vez y luego limpiar toda tu área? Mejor hazlo poco a poco durante los momentos libres, así no tienes tanto trabajo después. En ese momento lo odiaba, porque sentía que me mandaba siempre a las tareas pequeñas y aburridas que nadie quería hacer. Y sí, probablemente había algo de eso, pero también estaba tratando de enseñarme una forma mejor de trabajar. Pasaron 20 años y ahora soy subgerente en un Domino's. Termino de contar la caja, voy a revisar cómo están mis muchachos y me encuentro con los platos apilados hasta el techo de azulejos. Me quedo parado, parpadeando y buscando una forma amable de preguntar, ¿qué diablos han estado haciendo toda la noche? Y ahí lo entendí, papá. Se me vienen a la mente 3 cosas que van de la mano y que surgieron por vivir en un vecindario donde la inseguridad era moneda corriente. Primero, siempre tocar antes de abrir una puerta, sí, incluso cuando fueran tus hijos o tu pareja. Siempre tocábamos porque un intruso jamás lo haría. Además, el respeto por la privacidad era fundamental. Cuando nos mudamos a un barrio más tranquilo, yo ya era un adolescente con acné y mis papás comprendieron rápido que era mejor no meterse demasiado para evitar que yo me encerrara en silencio durante toda una semana porque alguien había entrado mientras me apretaba un grano en la espalda. Segundo, tener un bate de béisbol y un guante justo al lado de la puerta principal para proteger la casa.
Muchas veces, quien tocaba con insistencia podía ser un policía, alguien bajo efectos o un miembro de una pandilla. Si tomabas el bate y el guante, podías mostrarle al policía que ibas a entrenar softball, o dejar entrever que tenías una defensa lista en la otra mano. Y tercero, era mejor fomentar un ambiente de confianza que imponer reglas estrictas que alentaran a los jóvenes a esconderse y guardar secretos. Mis padres sabían que las sustancias estaban a menos de 1 metro del garage, y a veces hasta a disposición sin costo. Era mucho más seguro mantener una comunicación sincera sobre esos temas, en lugar de prohibirlos por completo y generar un clima en el que los chicos no se sintieran con libertad para contar si algo amenazante sucedía. Cuando era niño, odiaba esa regla de no usar zapatos dentro de la casa. En serio, ¿qué tanto importa si solo voy rápido a mi cuarto? Pero hoy en día, casi que reparte pantuflas al entrar como si fuera un spa. Me molesta de verdad cuando alguien se olvida y entra con los zapatos puestos. Los pisos quedan impecables, hay menos que barrer, no aparecen migajas misteriosas. Sin duda, una regla que volvería a poner sin pensarlo. Si una casa tiene tanto una sala como un cuarto familiar, alguna de las dos debería estar libre de televisión. No era tanto una regla en los años 60, sino más bien una cuestión económica porque los televisores en esa época estaban bastante caros. Yo mantuve esa idea conmigo. En las dos casas que he tenido, la tele siempre estuvo en el cuarto familiar. La sala, en cambio, es un refugio libre de la caja tonta. Ahí hay un buen sistema de sonido para escuchar música. Estanterías llenas de libros variados, una chimenea de leña, un sofá pequeño y un sillón reclinable. Cuando me toca a mí ver algún partido o evento deportivo en la tele, mi esposa suele retirarse a la sala. Ahí se echa una siesta en el sofá. O en invierno prende un fuego en la chimenea y se acomoda con un libro para relajarse. Preparando mi propio almuerzo. Mi mamá era madre soltera, así que cuando llegué a la secundaria, con apenas 11 años, tuve que encargarme de preparar las loncheras para mí y para mi hermana menor. No era un trabajo difícil, pero solía quejarme con ella porque todos mis amigos tenían su comida lista sin tener que hacer nada. Aunque me quejara, eso me enseñó a manejar la cocina desde temprano. Un año después, ya estaba cocinando algunas comidas a la semana cuando mi mamá trabajaba en turnos nocturnos. Lo que más me sorprendió fue que cuando llegué a la universidad, había gente que nunca había cocinado ni una vez. De verdad, algunos ni siquiera sabían usar un abrelatas. Así que, sin duda, tengo claro que desde pequeño voy a involucrar a mis hijos en la cocina. Es un aprendizaje que vale muchísimo. Mis padres nos establecieron a mi hermana y a mí una regla muy clara desde que apenas podíamos entender el idioma. Nos dijeron que ellos tenían la última palabra en cualquier norma. Castigo o límite, porque eran nuestros padres, pero siempre podíamos preguntar por qué. Eso significaba que nunca nos podían pedir hacer o dejar de hacer algo sin darnos una explicación. Incluso si no podían cambiar una regla, tenían que contarnos la razón detrás de ella. Habiendo trabajado con niños casi toda mi vida adulta, puedo decir con seguridad que esta regla es increíblemente útil para manejar a los pequeños. Les ayuda a crecer y, además, fortalece la relación con ellos. Los niños son como cualquiera. No les gusta acatar normas sin sentido y tienen una curiosidad natural por entender el mundo que los rodea. Me siento muy orgulloso de que mis padres pudieran mantener esa regla siempre. Yo le llamo cerrar la cocina. Apago todas las luces, excepto la que está justo sobre la estufa. El fregadero tiene que estar vacío, el lavavajillas descargado. Después de eso, prohibido usar la cocina, a menos que sea para agarrar un snack directo del refrigerador. Crecí en una casa con 2 hermanos mayores y siempre me pareció súper exagerado y estricto. Pero ahora, con 32 años y viviendo solo, sigo con esta costumbre. La verdad es que no puedo acostarme si sé que hay desorden en la estufa o platos en el fregadero. La cena siempre a la misma hora todos los días, y salvo que pase algo urgente, todos comemos juntos y tratamos de planificar alrededor de ese momento. Y sí, eso también aplica para los juegos que no se pueden pausar. Crecí jugando en línea, no me la vas a hacer. Si la cena va a estar lista en 20 minutos, no empieces una partida que podría durar 1 hora. Esos 15 a 30 minutos para sentarnos juntos cada día son muy importantes para platicar sobre qué está pasando con cada quien. Lo mismo pasa con las tareas del hogar, especialmente cocinar. Es impresionante la cantidad de adultos de 30 años que conozco y que no saben lavar su ropa, cocinar más que pasta, y no tienen ni idea de cómo limpiar la casa aparte de pasar la aspiradora.
Igual con los arreglos caseros, y no me refiero a convertir un cepillo en un llavero, sino a cosas básicas como colgar cuadros, arreglar un gabinete roto, hacer un cableado sencillo para instalar lámparas, cambiar un fusible o hasta armar muebles de IKEA sin acabar abandonando la tarea. Mi papá me hizo ayudar con todas esas cosas y muchas más cuando era niño. Y aunque en ese entonces me parecía un fastidio, hoy estoy más que agradecido de poder cuidar de mí mismo sin depender de nadie. Todas y cada una de las peticiones del día tenían que hacerse antes de las 9 de la noche. Eso significaba que no podíamos llegar tarde con los padres para pedir permiso para salir al día siguiente, pedir ayuda con la tarea o preguntar si unos amigos podían venir. Salvo una emergencia, todas las solicitudes tenían que estar hechas antes de esa hora. Como padre, me di cuenta de que a las 9 ya estoy agotado y probablemente no piense con claridad. Así que no, adolescente, no voy a hablar contigo sobre un piercing a las 10 de la noche. Mejor platícame cuando esté completamente despierto. Voy a ser diferente a los demás, porque mi infancia fue todo menos convencional. No había reglas, cero, ni una sola. En mi casa nadie comía junto, yo siempre terminaba comiendo solo en mi cuarto, que estaba en el sótano. Mi mamá dormía con la televisión prendida y mi papá lo hacía en otra habitación. Mi hermano no tenía horario para llegar, salía, bebía, fiestas, lo que fuera. Ambos padres eran alcohólicos. Nadie se quitaba los zapatos dentro de la casa. Los platos sucios podían estar días sin lavar. El desorden era una constante, igual que el abandono hacia los animales. Más claro no puede estar el panorama. Ahora, siendo adulto y padre, he hecho todo lo contrario. Cenamos juntos, al mismo tiempo alrededor de la mesa. Todos colaboramos para que las tareas no sean una carga para uno solo. Al entrar a la casa, los zapatos se quedan en la puerta. Ponemos horarios, según las circunstancias, pero siempre acordados. El alcohol no entra a nuestro hogar, nada de desorden. La casa no es un almacén, debe estar limpia y funcionar bien. Las tareas domésticas se turnan, todos reciben su responsabilidad con actividades sencillas. En pocas palabras, mis padres me enseñaron exactamente lo que quería evitar en mi vida. Antes, cuando éramos chicos y la computadora de la casa estaba en la sala o la cocina, la idea de que alguien pudiera mirar por encima de mi hombro no me gustaba nada. Me sentía incómodo con esa falta de privacidad. Pero hoy en día, sinceramente, establecería esa misma regla sin dudarlo en mi hogar. El Internet ha cambiado muchísimo desde que yo era joven, y la cantidad de cosas peligrosas o inadecuadas a las que un niño puede acceder sin supervisión me asusta un poco. Tener la computadora en un espacio común no solo ayuda a mantener el control y a cuidar que no navegue en sitios inapropiados, sino que también facilita estar pendiente de lo que están haciendo en línea. Así que, aunque antes me molestaba, ahora siento que es una de las mejores formas para proteger a los jóvenes y acompañarlos en sus primeras experiencias digitales. Tu desorden se queda en tu cuarto. Siempre he sido una persona desordenada, principalmente porque siempre estoy creando algo. Mis papás me dejaban ser desordenado y hacer manualidades. Siempre y cuando el desorden se quedara en mi espacio y no bloqueara el camino a la puerta. Tengo un papá bombero, así que esa regla era sagrada. Ahora, soy súper meticuloso con mantener las áreas comunes limpias y neutrales. Si alguien está haciendo alguna manualidad o proyecto por ahí, tiene que recoger todo y llevarlo de vuelta a su propio espacio cuando termine. La verdad, es una regla que salva la vida cuando vives con otras personas creativas y desordenadas. Cenar en familia todas las noches o al menos lo más seguido posible cuando era niño. Me parecía un fastidio tener que estar en casa a la hora de la cena todos los días, sin poder quedarme afuera con mis amigos haciendo lo que quisiera. Pero ahora que tengo adolescentes en casa, ese momento se ha vuelto muy importante para nosotros. Es el espacio perfecto para reunirnos, compartir cómo nos va y simplemente estar juntos. Yo no empiezo a comer hasta que todos tengan su comida servida. Sé que a veces me miran raro, pero una vez que salimos con unos amigos, la hija de mi pareja se lució totalmente. En esa ocasión, el mesero todavía no había traído todos los platos y alguien le preguntó a la hija de mi pareja: «Oye, ¿por qué no estás comiendo?». Ella, con los codos ya levantados de la mesa y sin tocar su plato, respondió sin dudar: «Porque tienen modales, a diferencia de ti». Fue un momento un poco excesivo, pero increíblemente divertido ver cómo una chica de 16 años, paciente y con respeto, puso en su lugar a un adulto impaciente. Mi mamá estableció una regla cuando ya éramos lo suficientemente grandes. Nosotros teníamos que prepararnos nuestro propio desayuno y almuerzo, mientras que ella se encargaba de la cena.
A partir de los 16 años, cada hijo podía decidir si quería salir a buscar su propia comida en caso de que no le gustara lo que ella había comprado en el supermercado o lo que ponía para la cena. Yo siempre odié esa regla, hasta que un día mi esposa me pidió que dejara lo que estaba haciendo para ayudar a nuestro sobrino de 10 años a conseguir comida. No solo para ayudarlo si necesitaba ayuda, sino literalmente detener todo y hacerle la comida. Eso provocó una gran discusión porque había comida suficiente al alcance. Cosas que un niño de 10 años podría tomar si tenía hambre. Incluso mi cuñada estuvo de acuerdo en que era ridículo que un adulto dejara todo para atender a un niño que puede cuidarse solo. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que mi esposa ha estado evitando que nuestros hijos sean autosuficientes, porque ella siempre corre en cuanto le dicen que tienen hambre. Estoy tratando de convencerla de que deberíamos aplicar reglas similares con nuestros hijos, para que aprendan a valerse por sí mismos a medida que crecen. El problema es que ella tiene problemas de abandono por la manera en que fue criada por su mamá, y por eso está sobrecompensando. Mi papá tenía una regla muy estricta: no comer después de las 9 de la noche, o al menos no hacerlo en las últimas 2 o 3 horas antes de ir a dormir. En su momento, me parecía una regla ridícula y muchas veces me escapaba a escondidas para comer algo a medianoche. Con el tiempo, fui entendiendo que la razón detrás de eso era que comer tan cerca de la hora de dormir afecta la calidad del sueño. Hay quienes dicen que es un mito, pero yo solía tener problemas para quedarme dormido y además tenía pesadillas con más frecuencia cuando comía antes de ir a la cama. Les conté esto a varios amigos y cuando ellos también dejaron ese hábito, me dijeron que empezaron a dormir mucho mejor. Así que algo de razón tenía mi papá después de todo. Casi todos los viernes eran noches de cine en familia. Nada de teléfonos ni aparatos electrónicos, no venían amigos a la casa, solo nosotros, una película y la cena. Como adolescente, era realmente frustrante querer salir con mis amigos y no poder usar el teléfono, pero esa rutina nos permitió conectar de verdad como familia una vez por semana. Tengo los mejores recuerdos de esas noches y definitivamente quiero hacer lo mismo con mi familia. Antes pensaba que era una tontería que mi mamá se pusiera a limpiar la casa a fondo justo antes de que llegaran invitados, especialmente cuando venían mis abuelos paternos, que son sus suegros. Yo le decía, es como mentir, ¿no? Como pretender que la casa siempre está así de impecable. La verdad es que ella mantenía la casa súper limpia siempre, y mi papá tenía la regla de no dejar cosas sobre la mesa de centro o la del comedor, así que yo creía que mi mamá se estresaba por nada, que exageraba mucho. Después quiero aclarar que cuando decía eso tenía como 8 o 9 años, pero ahora que ya crecí entiendo bien para qué sirve limpiar antes de que lleguen visitas. El año pasado, mi esposo y yo nos encargamos de la Navidad, y te juro que estuve limpiando toda la semana hasta justo una hora antes de que llegaran los invitados. Mi madre se encargó de que mi hermano y yo pudiéramos sobrevivir en el mundo de los adultos. Nos enseñó a cocinar platillos básicos, a lavar la ropa, a manejar una cuenta bancaria aunque siempre detestó esa parte, a planchar la ropa y a hacer pequeñas reparaciones a mano, como coser botones. Todas esas habilidades me sirvieron mucho durante mi tiempo en el ejército. Por ejemplo, yo me encargaba de planchar los uniformes para las inspecciones de personal y cobraba $15 por uniforme. Esto fue a mediados de los 80. Una vez hasta le volví a poner un botón a alguien y me miraron como si fuera un mago o algo así. Lava los trastes de inmediato y colócalos en el lavavajillas. Si ya se había puesto a funcionar antes, felicidades. Puedes aprovechar para cargar más trastes y lavar lo que quedó en el fregadero mientras se terminaba el ciclo. La única excepción era dejar que las ollas y sartenes se enfriaran, pero generalmente ya estaban listas para lavar después de comer. Y si tú eres quien cocina para la familia, alguien más se encargaba de los trastes. De niño odiaba esa regla, pero ahora como adulto me doy cuenta de que es genial para mantener los trastes bajo control. Justo he estado tratando de retomar ese hábito porque es muy fácil hasta que se acumulen y termines abrumado. En mi casa nunca se permitían visitas en el segundo piso. Cuando era niño, solo la familia podía subir a la planta alta, donde estaban los dormitorios. De hecho, mi mejor amigo no sabía cómo era mi cuarto hasta después de que terminamos la preparatoria. Siempre me pareció una regla tonta, y ninguno de mis amigos tenía algo parecido. Ahora que tengo mi propia casa, básicamente mantengo la misma regla. El piso de arriba es donde guardo todas mis cosas personales y no quiero estar pendiente de que alguien ande curioseando o que tenga que estar arreglando todo para que se vea bien cuando hay visitas. Claro, no soy tan estricto como mis padres, pero sigue siendo una regla básica. A menos que alguien tenga una razón muy buena para subir.
No está invitado ni se le anima a ir allá arriba. Cuida bien de las cosas que te cuestan dinero. Mis padres eran de clase media baja y vivían en una zona rural. Sin embargo, los autos siempre estaban limpios y bien cuidados. La casa era vieja y algo inestable, pero siempre estaba limpia y decorada con el mayor cariño posible. Mis papás me regañaban mucho si me presentaba desalineado o como un desaliñado cuando salíamos a algún lugar. Los juguetes, por supuesto, eran para jugar y divertirse, pero no para destruirlos. Siempre se trataba de tener un poco de orgullo por lo que uno ha conseguido con esfuerzo. Yo sigo así hoy en día, y me sorprende mucho ver a tantas personas que compran una casa de $500,000 y ni siquiera cortan el césped o recogen la basura que queda en la calle, o que tienen un BMW y dejan basura dentro del auto. Has trabajado duro para comprarte cosas lindas. Ten un poco de orgullo y por lo menos trata esas cosas con respeto, como un reconocimiento a tu propio esfuerzo. Mis padres no nos daban muchas responsabilidades y se notaba. Como joven adulto, me sentía un poco perdido, pero había algo que sí hacíamos: poner y recoger la mesa todas las noches para la cena. Era una tarea sencilla, pero nos gustaba tener ese compromiso diario. A veces nos quejábamos de tener que sentarnos a comer juntos cada noche, pero ahora que lo recuerdo, extraño mucho esos momentos. Me siento muy afortunado de haber crecido en una familia que, sin falta, se juntaba a la mesa todas las noches. Durante mucho tiempo, mi mamá tuvo una regla para nosotros: nada de televisores ni tecnología en el cuarto. Para despertarnos, usábamos esos relojes mecánicos viejísimos, bien anticuados. Esto fue en los 80 y principios de los 90. Pero en torno al 92 o 93, ella cedió y me dejó tener un Nintendo en la habitación. Ahora lo entiendo perfecto. No tener tecnología en el cuarto tiene mucho sentido. El cerebro asocia los espacios con las actividades que haces ahí. ¿Te ha pasado que a veces te cuesta comer si no estás viendo nada en la tele? ¿O que no puedes dormir sin antes revisar el celular? Pues todo esto tiene que ver con lo mismo. Tu mente empieza a relacionar la habitación con entretenimiento en vez de descanso. Así que si quieres dormir mejor, lo ideal es quitar todo ese tipo de aparatos del cuarto. Créeme, el cambio se siente. Teníamos que preguntar si ya habíamos terminado con las tareas. Básicamente pedir la aprobación de que lo que hicimos estaba suficientemente bien. Durante años pensé que eso era ser demasiado exigente. Pero luego viví con mi esposo, ahora ex, que creía que limpiar la cocina solo significaba lavar los platos. No incluía limpiar las encimeras, ni la estufa, ni barrer el piso. Solo meter los platos en el lavavajillas. Y ni siquiera se refería a lavar a mano lo que hacía falta. Me molestaba que nunca terminara realmente de limpiar. Nunca le prestaba atención hasta que, después de volver de unas vacaciones, entré a mi casa y me encontré con platos sucios y ropa tirada por todos lados. Desde entonces, me he vuelto estricto con esto. Antes de salir, obligo a que todo quede limpio. No importa si es mi casa o la de alguien más, ni de dónde estemos saliendo, la limpieza a fondo es obligatoria. Regresar de un viaje por carretera o del aeropuerto y encontrar la cocina impecable y las sábanas frescas. Esa sensación de alegría no se compara con nada. En mi casa solo podía haber una persona en la cocina a la vez. Cuando era niño, me volvía loco y pensaba que mi mamá solo estaba siendo insoportable. Pero ya entiendo que en realidad es bastante molesto cuando empiezas a preparar el almuerzo o la cena y, de repente, todos en la casa lo toman como una señal para ir por snacks, rellenar sus botellas de agua, lavar platos, trapear el piso o reorganizar la nevera. Por favor, salgan de ahí. Cuando era niño, no soportaba tener que quitarme los zapatos cada vez que entraba a la casa, sobre todo cuando tenía prisa o quería presumir mis tenis nuevos. Me parecía una molestia sin sentido. Pero ahora que soy adulto, lo único que veo son los gérmenes, la suciedad y toda la mugre rara que los zapatos traen desde afuera. Mis pisos están mucho más limpios, mis calcetas siguen blancas y entiendo perfectamente por qué mis padres eran tan estrictos con esa regla. Me convertí completamente a ese hábito. Sin bocadillos o con bocadillos limitados en mi casa no éramos muy de tener muchos snacks cuando crecimos. Más bien, éramos una familia que siempre tenía ingredientes básicos. De niño, la verdad me encantaba nada, me parecía lo peor, pero ahora que soy adulto, me encanta. Puedo hornear galletas cuando quiera, hacer pasteles, panes o cualquier cosa deliciosa que se me antoje con los ingredientes que tengo en casa. Además, puedo preparar todos mis platillos favoritos porque compré todo lo necesario para hacerlos. Claro que todavía tenemos algunos bocadillos, pero solemos no comprarlos muy seguido.
Si no podemos prepararlos en casa o simplemente queremos darnos un gusto especial, entonces sí los adquirimos. Eso hace que esos momentos de disfrute sean mucho más especiales.